Uno, uno. ¿Hay sonido? Bueno, muy buenos días a todas, a todos los colegas que nos acompañan en este espacio. Les contamos que nos encontramos en el BILAB 1.4.A, que es el BILAB, digamos que destinado a la prevención de riesgos frente a desastres en asentamientos informales. Este es el espacio que vamos a estar auspiciando con panelistas de primer nivel. Y el eje temático que vamos a tratar en este espacio es de innovación en el sector de vivienda en los asentamientos informales. ¿Vale? La dinámica del BILAB, digamos que surge a partir de unas sesiones paralelas que tenemos en los diferentes espacios en el foro de UHPH, en el foro de vivienda y hábitat para Latinoamérica y el Caribe. Y previo a estas sesiones, pues vamos a compartirles un espacio de preguntas que lo haremos por medio de la aplicación. Invitamos a todas las personas que no tienen la aplicación a que la descarguen y que en el botón de preguntas puedan acercarse a la sesión. Les recuerdo la sesión 1.4a, prevención de riesgos de desastres en asentamientos informales, para que puedan escribir sus preguntas y todos los comentarios que tengan sobre la sesión en este espacio. Vamos a tener un espacio de preguntas al final de la sesión. ¿Listo? Contamos entonces con 5 panelistas de primer nivel. A continuación los voy a presentar y posterior a esto vamos a empezar la sesión con el espacio de cada uno. ¿Listo? Nos acompaña Andrés Cruz de Hábitat para la Humanidad. Él es el gerente del programa de reducción de riesgos y desastres, y también es experto en gestión de recursos naturales, gestión y evaluación ambiental y respuesta a desastres. También nos acompaña Vilma Esperanza Peralta. Ella es socia fundadora de la Asociación de Mujeres por la Resiliencia Comunitaria del Departamento de Izabal y también es miembro del Consejo Municipal de Desarrollo de la Municipalidad de Morales de dicho municipio. Nos acompaña también José Ramón Vergaza. Él es encargado del Plan de Acción de Alfaro dentro de la Agenda Urbana Española y también ha sido jefe de la Unidad de Urbanismo y Servicios de Ayuntamiento de Alfaro. Además, es vocal de la Comisión de Ordenamiento y Territorio de Urbanismo de La Rioja. Nos acompaña Carolina Rutia, secretaria distrital de Ambiente de la Ciudad de Bogotá, experta en temas ambientales, directora de iniciativas también Parque Como Vamos y Semana Sostenible, y ha sido consultora del Banco Mundial y del Departamento Nacional de Planeación. Y por último, nos acompaña Adriana Navarro Certich. Ella es directora asociada y líder de la práctica de resiliencia urbana y rehabilitación de Majimoto. También es especializada en temas de diseño sostenible y participativo con enfoque en informalidad urbana, soluciones basadas en la naturaleza y adaptación al cambio climático. Les pido por favor un aplauso para nuestros panelistas. Y bueno, creo que ya se dieron cuenta un poco cómo ha sido la dinámica de los espacios, lo que esperamos desde la organización del foro, también para que tengamos unos espacios más conversados, que no nos sentemos a mirar unas diapositivas o unas presentaciones de PowerPoint, sino que aprovechemos el espacio y la presencialidad que tenemos para que cada uno de estos panelistas nos pueda compartir por medio de una conversación todas esas experiencias, programas y éxitos, casos exitosos que han tenido a lo largo del desarrollo de prevención de riesgos en asentamientos informales. Voy a invitar entonces a Andrés para que continuemos con él y nos ayude a responder una pregunta que tenemos en torno a la dinámica. ¿Vale? Invito también a todos los participantes a que nos acompañen abajo para que podamos tener el espacio de ver la pantalla y ver pues, el material de soporte que tienen preparados para nosotros los panelistas. Sí. Listo. Entonces, bueno, Andrés, continuando un poco con la dinámica del espacio que tenemos planteada, quisiera que nos contaras un poco de las estrategias que se pueden implementar o que actualmente están implementando las comunidades para la prevención de riesgos y desastres
con foco en la vivienda al interior de los asentamientos informales. Pero además, estas estrategias que se implementan o que se están implementando, ¿cómo se podrían medir? ¿Cómo podríamos medir los resultados y el impacto que generan las estrategias? Gracias. Buenos días para todos. Bueno, desde Hábitat para la Humanidad hemos estado desarrollando una estrategia de reducción de riesgo de desastres para la región, toda la región, piloteándola primero en el Caribe. ¿Qué hemos identificado nosotros? El proceso fue comenzar a analizar qué sucede en cada una de las regiones y microrregiones que nosotros tenemos. Entonces, digamos, tenemos riesgos volcánicos, tenemos inundaciones, tenemos volcanes, tenemos la temporada de huracanes que afecta 6 meses del año todos los años. Entonces, con esto quisimos alinearlo con el marco de Sendai, donde la parte más importante de la reducción del riesgo es la parte de la educación. Entre las personas más conozcan y entiendan a qué riesgos están enfrentados, cuáles son sus vulnerabilidades, van a encontrar mejores alternativas para reducir esa vulnerabilidad y reducir los impactos en pérdidas de vida y en pérdidas materiales. Entonces, dado esto, alineado con el acuerdo de Sendai, diseñamos una estrategia enfocada en 4 pilares. La primera es el fortalecimiento de capacidades locales, donde nosotros vamos y hacemos talleres comunitarios en cada una de las comunidades para que ellos puedan identificar esos riesgos y vulnerabilidades, puedan entender qué es lo que sucede al interior de su vivienda y en sus comunidades. Al mismo tiempo, nosotros les damos herramientas mediante el PASA, donde ellos no solamente identifican a qué están expuestos, sino que tienen mecanismos de saber cómo trascender con eso que identifican y poder comenzar ellos mismos a gestionar esos proyectos que pueden reducir y mitigar esos impactos. La segunda parte, trabajamos mucho con gobiernos locales, sector privado, sector público, donde damos unas capacitaciones en la adecuada gestión de los riesgos, cómo implementar proyectos que sean acordes a las necesidades de las comunidades y poder implementar. Una parte que tenemos muy importante es el modelo resiliente, que es el tercer pilar, que es el que estamos piloteando en este momento en el Caribe, donde nosotros identificamos que la vivienda per se es algo que se afecta, pero si los sistemas básicos para la vivienda no funcionan, ¿qué sucede? La vivienda no es adecuada para estar después de un evento. Entonces, el modelo que estamos presentando nosotros como modelo resiliente de hábitat para el Caribe es cuando pasa un huracán, siempre hay 3 pérdidas. La pérdida estructural de la vivienda, la pérdida de electricidad y la pérdida de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos electricidad, no hay comunicación, no hay cómo mantener alimentos, no hay protección, entonces la vivienda no es adecuada. Lo que estamos haciendo nosotros con el modelo resiliente es hacer acciones pequeñas de alto impacto en la vivienda. Entonces, instalación de straps metálicos que refuerzan la cubierta, mejorar la instalación de las tejas que ellos ya tienen. Entonces, con eso garantizar por lo menos un espacio seguro dentro de la vivienda que nadie puede garantizar que un espacio soporta un huracán, pero por lo menos podemos hacer que el impacto que tenga no sea tan fuerte. Dentro de este modelo también tenemos sistemas de energía solar desmontables para que en el momento que venga el huracán y se dé la alerta, se pueden desmontar, guardar en el cuarto seguro y luego, posterior al paso del huracán, ellos lo pueden sacar otra vez con su batería y garantizar los mínimos vitales, que puedan conectar una nevera, que tengan 2 bombillos y con eso garantizar alimentación, protección y conectividad, comunicaciones. De igual forma, con la parte de agua, instalación de tanques de agua colapsables con canales para tener el sistema de recolección de aguas lluvias, purificación y distribución de agua. Entonces, con estos sistemas lo que nosotros queremos hacer es generar resiliencia desde el interior de la vivienda y que sean focos replicables para poderlo ir ampliando a las comunidades y a estos pequeños países del Caribe. Como cuarto plan, obviamente nadie puede garantizar que un país no sea afectado o impactado por un evento. Tenemos el plan de respuesta rápida a desastres, que lo estamos trabajando de la mano con un aliado global, Cadasta, donde nosotros estamos diseñando una herramienta que puede manejarse en una tablet, en un computador, en un celular, funciona fuera de línea y en el momento que tenga línea manda la información, donde tenemos diagnósticos de la parte estructural, la parte arquitectónica, agua y saneamiento y electricidad,
en el terreno. Y cuando hacemos la parte de los 2 primeros pilares, también capacitamos a las comunidades para que puedan hacer ellos este diagnóstico. Entonces, las personas que estamos fortaleciendo sus capacidades son nuestros ojos en terreno. Cuando pasa algún tipo de evento, ellos cargan el diagnóstico en la herramienta y nos llega a nosotros para poder comenzar a gestionar los proyectos de respuesta a mediano y largo plazo. De igual forma, en este plan de respuesta rápida tenemos preliminar un mapeo de actores, donantes, distribuidores de materiales y procesos logísticos para dentro del país. Entonces, de esta manera, si sucede un evento en Dominica, como sucedió en el 2016, en la aplicación ya te sale que USAID está dando recursos para Dominica. Si ya has trabajado con Visión Mundial, ya Visión Mundial está ahí, está el representante de ellos para conectar todos los puntos y al mismo tiempo tener los reportes y poder gestionar una respuesta más rápida. Y de todas formas, esto es un ciclo continuo donde no podemos parar. O sea, si estamos respondiendo al desastre y estamos haciendo los diagnósticos, al mismo tiempo estamos capacitando familias y estamos reconstruyendo con el modelo resiliente, con un enfoque centrado en las personas y con un enfoque de caminos a la permanencia para reconstruir mejor y de esta forma reducir los impactos cuando suceda un evento posterior a eso. Gracias. Listo, Andrés, muchas gracias. Clave también entender cómo a partir de este modelo se están potenciando y se están fortaleciendo esas capacidades comunitarias. A la larga todos sabemos que justamente dentro de las comunidades y por cómo se presentan los riesgos asociados a desastres o todos estos eventos climáticos que deriven en desastres naturales, pues el fortalecer las capacidades comunitarias para llegar a esa parte previa, a esa parte de gestión es clave dentro de todo el modelo. Muchas gracias por tu aporte y también por contarnos un poco esas buenas prácticas en modelos de gestión, en implementación de soluciones capaz tangibles también, que pueda ser el reforzamiento de una cubierta, que termina siendo un punto estructural bastante importante. Gracias por compartir tu espacio. Ahora me gustaría invitar a Vilma. Si quieres, Vilma. Y de paso aprovecho y le doy la bienvenida a todas las personas que se vienen sumando al espacio. Vilma nos va a estar acompañando también para las personas que también tuvieron la oportunidad de oírla ahorita desde su rol como lideresa comunitaria, nos va a estar acompañando también en esta práctica y contarnos un poco de cómo se pueden mejorar esos procesos de capacitación y educación para la prevención de riesgos de desastres en asentamientos informales desde ese componente que ella también acompaña, que es el liderazgo comunitario. Vilma. Muchas gracias por la invitación. Es importante, ¿verdad?, tratar estos temas respecto a la prevención, ¿verdad?, de los riesgos de desastres naturales. En nuestras comunidades estamos dando la temática sobre los riesgos, ¿verdad? Y es necesaria la temática dentro de las áreas afectadas. Por eso es a las mujeres, a las lideresas, se les está dando a conocer cómo es la prevención. Tenemos que hablar los 3 puntos, el durante, el antes, el durante y el después. El antes es cuando entramos en la preparación con las lideresas y con todas las mujeres que deseen aprender para que los sucesos cuando se nos viene acercando, pues ellas puedan tener esas salidas, ¿verdad? Porque si no hay una preparación, ¿cómo se van a ellas a salir de donde viene una llena, vienen aquellas grandes balsas de agua, ¿verdad? Entonces, por esa razón, dentro de nuestras comunidades, estamos dando a conocer la resiliencia comunitaria. La resiliencia comunitaria es necesaria darla a conocer en todos los espacios, como bien se dice, a nivel nacional, para que todas las mujeres vayan conociendo la temática, el porqué y la importancia, y sobre todo los gobiernos locales. Porque déjenme decirle que aún los gobiernos locales no conocen el tema de la resiliencia, mucho menos los gobiernos nacionales. Entonces, en base a esto, ellos deben de conocer esta temática. Tenemos también lo que son los mapeos. Los mapeos son bien importantes para todas aquellas mujeres que aún todavía no saben qué es un mapeo. El mapeo es el primer paso de hacerse en la comunidad, ver
¿Cuántas familias hay? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? Tener un dato exacto para cuando estas personas hay que salvar sus vidas, ponerlos en un lugar seguro, tenemos un historial. Ese mapeo nos viene a servir dentro de lo local como lo municipal y ante las autoridades. Recordemos que tenemos también el apoyo de muchas instituciones y ellos vienen en base a un mapeo. Si no hay un mapeo, ¿cómo le van a llegar a una comunidad? ¿Cómo saben que hay personas discapacitadas? Hay personas que no pueden moverse. ¿Cómo saber que hay personas diabéticas o con cáncer? Personas que realmente necesitan ese pronto auxilio. Por eso es necesario los mapeos comunitarios para los riesgos de amenazas, ¿verdad? La incidencia política a nivel local y municipal. Ahí está la incidencia de nosotras las mujeres. Yo soy parte como representante de Comude, representando a la mujer a nivel municipal. Esa es nuestra función, velar por los derechos de las mujeres, velar que se cumpla a su cabalidad lo que se trata de las mujeres. Si queremos proyectos para las mujeres, que los gobiernos locales lleguen a cumplir dentro de las comunidades. De eso se trata lo que es el gobierno municipal. También hablamos de la incidencia política, es cómo llegarle a los alcaldes, cómo decirle lo que está sucediendo, de qué manera lo vamos a hacer. Eso es bien importante que nosotras las mujeres podamos conocer ese tema y que podamos llegar y decirles, mire, en tal comunidad esto está sucediendo y necesitamos que ustedes como gobierno local sea parte de este proceso. En la agricultura climática resiliente a través de los bancales aéreos. Como ustedes se pueden dar cuenta, a las mujeres se les está enseñando qué es un bancal. Eso está de moda en lo que es en el departamento de Izabal. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no saben qué es un bancal y para qué sirve un bancal. Un bancal nos viene a beneficiar en partes donde han sido afectadas. ¿Por qué razón? Puede ser que a ese lugar no va a llegar ningún médico. No hay una medicina para poder auxiliar a aquellas personas. Por eso es necesario que dentro de estos bancales hayan medicinas ancestrales. Háblese de un apazote o hierbabuena o todo lo que se le puede dar a las personas para que puedan salir de un cólico o algo que está sucediendo dentro de esa comunidad, porque en esa comunidad lo que llegó es una contaminación. Se contamina el agua, se contamina hasta los alimentos, las verduras, todo está contaminado. Porque del momento que llegan a eso, a la área caótica, decimos nosotros, todo se contamina, el banano, el plátano, que son nuestros alimentos, también parte de todo esto, ¿verdad? Entonces, a todas ellas se les enseña cómo hacer la captación de agua, cómo hacer la captación, cómo hacer los bancales y por qué es necesario los bancales. Es necesario porque así están protegidos de que los animales, por ejemplo, perritos lleguen a dañar, ¿verdad? A orinarlos, porque también contamina, o las gallinas, todo ello, ¿verdad? En cambio acá lo tenemos protegido. Parcelas diversificadas. Es importante que nosotras las mujeres conozcamos ese tema de las parcelas. Puede ser que tengamos una área para poder hacer las siembras, ¿verdad? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay mujeres que no tienen una gran hectárea de terrenos, pero sí tienen sus parcelas de ciertas dimensiones, ya sea cortas háblese de 40 por 40 metros. Pero a partir de ahí ya pueden tener sus siembras, ya pueden sembrar lo que es el apio, lo que es el rábano, lo que se dé en nuestras costas, ¿verdad? Porque de ahí también depende, que tiene que saberse la clase de clima para poderse sembrar en esas áreas. Nosotros allá lo que padecemos es de la siembra, es de que llega desde el occidente hacia el lado norte. Todo el nororiente recibe del occidente, ya la verdura llega a veces ya golpeada, ya no hay la verdura fresca, ¿verdad? Mientras que si nosotros le enseñamos a todas esas mujeres a sembrar en esas parcelas diversificadas, ellas van a tener esos alimentos. Ya no hay necesidad de ir a un mercado.
ya lo tienen en su parcela. Y eso es bien importante, que todas las personas que están acá transmitan a sus gobiernos locales a que también preparen a la mujer en ese tema. Banco de herramientas. El banco de herramientas nos viene a fortalecer un poco porque dentro de las comunidades hay mujeres que no pueden comprar una pala. Puede ser que solo tengan para los alimentos, pero no tienen para una pala, un machete, un asadón. Todo eso lo usamos nosotras también las mujeres. Desde el momento que vamos a hacer siembras, tenemos que tener ese banco de herramientas. Ese banco de herramientas consiste en una pirihuela, en un martillo, clavos, nylon, tela, todo lo que tiene que ver en protección de lo que es la área para hacer nuestras hortalizas. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí hay mujeres que ya recibieron todo esto. Yo soy parte de esa herramienta, por lo tanto, nosotras las mujeres compartimos esa experiencia con las demás mujeres. Captación de agua de lluvia. En el área de Livingston son aguas saladas. Tienen una captación de agua por la razón de que desean agua, pues agua dulce, como el que decíamos anteriormente. Ellos tienen su captación en base a los rotoplas, tienen tela por encima para que no entre lo que es hojas. Entonces, ellos tienen esa captación, como se puede dar cuenta, están llenando sus garrafones. Y ya se comprobó que el agua que se capta durante la noche es muy buena. ¿Por qué razón? Porque si no tienen para regar sus hortalizas, tienen para regar ahora con esta captación. De eso es lo que se quiere, que en partes donde el agua salada daña las hortalizas, esta agua que es captada pueda fortalecer nuestros siembros. Ahí es donde las mujeres podemos tener ese emprendimiento y serles a los gobiernos locales que esto se tiene que tener en cada comunidad, que este es el apoyo que necesitamos las mujeres. Todos los gobiernos nacionales y locales poder hacer este aporte para que todas juntas podamos salir de lo que está dañando nuestros siembros. Muchas gracias. A la verdad que esta es la presentación que les tuve. Bendiciones. Muchas gracias, Vilma. Además, qué bueno que nos puedas compartir también desde tu experiencia de liderazgo comunitario, cómo cada una de estas instancias, cada uno de estos planes puntuales que tienen para la atención a riesgos asociados a desastres, pues tenga fruto. Digamos que todas estas instancias, acceso a agua segura, tener acceso también a herramientas capaz para reparaciones menores o locativas que se puedan dar en el marco de una emergencia, pues nutre mucho para saber que desde lo comunitario, desde los liderazgos, es que se fomentan todas estas instancias, se organizan y se dan a cabo. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por tomar en cuenta mi participación. Ahora quiero invitar a José Ramón Vergaza para que nos acompañe en el espacio. Gracias, José Ramón. Y para esta oportunidad quisiera preguntarte sobre las medidas que podrían implementarse para garantizar que las políticas públicas de prevención de riesgos de desastres en la vivienda pues sean sostenibles a largo plazo y no dependan de ciclos políticos. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y agradecer a la organización, ¿me puedes pasar, por favor? Agradecer a la organización la invitación. Mi participación en el foro creo entender que viene de la mano de la agenda urbana, puesto que nosotros en mi municipio, que es Alfaro, como lo veis aquí indicado, hemos sido un municipio que participó en la redacción de la agenda urbana española. Entonces, es justo hacer el contexto de por qué la agenda urbana española es importante para nosotros. La agenda urbana internacional que se aprobó en Quito en el 2016 dio lugar a un compromiso por parte del Gobierno de España, por el cual se comprometía a redactar una agenda para nuestro país, para España. Y durante la fase de la redacción se contó con distintos agentes y dentro de ellos hubo una participación específica para los municipios pequeños. Es ahí donde nosotros, a través de mí en este caso,
Alfaro dio voz a esos municipios pequeños cuyos retos y cuyas situaciones a veces no coinciden exactamente con las grandes metrópolis o grandes ciudades, pues como podemos encontrar aquí, como por ejemplo Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, decir que nosotros empezamos a hacer un plan de acción, que es una forma distinta, estratégica, muy diferente a la forma tradicional de trabajar, y más para un municipio pequeño, de tal forma que dio como conclusión una planificación que estaba compuesta de una serie de acciones. Acciones son proyectos de distinta naturaleza que de forma transversal recorren las necesidades que el ayuntamiento necesitaba solucionar, ¿de acuerdo? Y dentro de esas acciones nosotros casualmente tenemos 3 que tienen que ver con el objeto de este foro. En relación a los asentamientos irregulares, resulta que allí, en mi municipio, que pertenece a una comunidad que se llama La Rioja, en el norte de España, hay una tipología de vivienda heredada que utilizaba de forma tradicional oquedades, que eran bodegas, donde inicialmente se vivía y donde se producía el vino. ¿Qué ocurre? Que ahora, en la actualidad, siguen existiendo viviendas que participan y utilizan esas oquedades y se producen en algunos momentos catástrofes como el hundimiento de alguna de esas bodegas. Hay heridos, incluso ha habido fallecidos, ¿de acuerdo? Nosotros detectamos ese problema y lo hemos identificado como una acción que se llama acción a desarrollar mediante un plan especial para la zona de Cuevas. Tenemos también otro tipo de asentamientos informales que son las antiguas huertas. Nuestra zona es una zona que tiene de forma tradicional una relación muy clara con la agricultura y tradicionalmente los agricultores tenían una pequeña, no vivienda, sino un pequeño espacio donde poder alojarse en el momento en que hubiera pues, un problema producido por la lluvia o tuvieran que pasar varias jornadas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Con la aparición del vehículo, ese tipo de viviendas han perdido su sentido y, sin embargo, ahora se están transformando como viviendas de ocio, lo que da lugar a una serie de asentamientos irregulares que no están regulados por la normativa urbanística española y que generan muchísimos problemas de cara a los nuevos desarrollos que empiezan a producirse alrededor del núcleo urbano. Y en tercer lugar, y yo creo que es el ejemplo más interesante, tenemos un proyecto, una acción que se llama Ebro Resilience, que el Ayuntamiento de Alfaro se lo encontró ya capitaneado e iniciado por parte del Ministerio. En este caso, MITECO, el Ministerio de Medio Ambiente, resulta que ya tenía idea de promover una acción de resiliencia en una parte determinada de la ribera del río Ebro. El río Ebro es el río más caudaloso de España, nace en la zona del Cantábrico y desemboca en el Mediterráneo. Este río resulta que atraviesa varias comunidades autónomas. Entonces, se ha comprobado que bien por el cambio climático, bien por las distintas infraestructuras que se han ido ejecutando a lo largo de los años, mediante la construcción de diques, mediante los canales de riego, ha terminado ocasionando una serie de inundaciones que terminan generando una serie de problemas muy importantes. ¿Y cuál es la consecuencia de esos problemas? Pues se producen indemnizaciones a las viviendas que se ven sometidas al desastre producido por la inundación, indemnizaciones a los agricultores que ven inundados sus plantaciones y además la recurrente situación de esas inundaciones. Entonces, es ahí que se produce un proyecto que se presenta desde el consorcio de ese ministerio que os comento y de estas 3 comunidades donde pisa la zona media del río Ebro, que son la comunidad de Navarra, de La Rioja y de Aragón, y se plantea un proyecto a nivel internacional que se presenta en Bruselas, que se llama Ebro Resilience. Bueno, es precisamente de ese proyecto en el que voy a ofreceros algún detalle más. Adelante. Como veis en esta imagen, la comunidad autónoma donde está el faro es la que veis pintada de ese color azul y el río Ebro es esa línea azul donde tradicionalmente se han ido apoyando las distintas infraestructuras. Es una zona de muchísima actividad o de bastante actividad económica y una zona donde se produce muchísimo transporte de mercancías. Adelante. La situación que se produce cuando ocurren estas inundaciones es lo que veis aquí. Nosotros hemos tenido momentos en los que nos hemos quedado sin agua potable. ¿Por qué? Porque los pozos de captación que captan el agua para suministro en el núcleo urbano han sido inundados y las bombas no llegan a funcionar. Entonces, la propuesta fundamental de Ebro Resilience, adelante, lo que propone es los diques que de forma tradicional se han ido construyendo para terminar acotando la implantación del río y que en los momentos de avenida se han roto y han producido la inundación masiva del territorio, la medida fundamental es
una acción de resiliencia, que es trasladar estos diques de tal forma que el cauce recupere parte de lo que era el cauce natural. Es decir, es una renaturalización del cauce original. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas de estas parcelas ya han sido transmitidas con una titularidad privada y, por tanto, esta acción no es tan fácil. Tienes que acudir a los propietarios y hay que comprarles y indemnizarles. Esa labor ha resultado ser, a la larga, muchísimo más económicamente viable. ¿Por qué? Porque lo que tú indemnizas en un momento te evita la indemnización de los cultivos que de forma recurrente ha dado lugar a que haya que gastar un dinero que con estas medidas se deja de producir. Adelante. Hay otras medidas. Yo os estoy enseñando la parte del proyecto Ebro Resilient que se ha ejecutado en mi término municipal. Son 4 meandros. La inversión ha sido millonaria, llega a una inversión de 12,5 millones de euros y las 4 acciones son de distinta naturaleza. En este caso se abre un canal de alivio, que es esta, y viene a recuperar el cauce original de este puente que veis aquí. En la actualidad, este puente, por los sedimentos y por la situación en la que se encuentra este meandro, tiene todos estos ojos del puente cegados, es decir, no están aportando capacidad de tránsito del agua. ¿De acuerdo? En la parte de abajo veríais cuál sería la canalización de ese canal de alivio. Por tanto, el meandro obtendría en esta situación una anchura que sería la que veis aquí, y el nuevo mazón, la nueva protección, sería la línea verde, que creo que no la veis bien, pero bueno. Adelante. Estas serían obras ya en ejecución. Precisamente se están ejecutando las obras de este meandro. Este se llama el meandro de la Nava, y en este caso, como veis, esta era la situación del mazón, la protección, el dique original, y esta es la situación del dique definitivo. ¿De acuerdo? Este tipo de actuaciones, como veis, tienen una importancia a nivel económico. ¿Por qué? Pues porque lo que pretende es que no se produzcan este tipo de situaciones. Pero no solo tiene esa importancia, tiene otras añadidas, como es la situación especial de que este espacio que veis aquí tiene una especial protección natural. ¿Por qué? Porque está catalogado como una reserva natural, pertenece a una red de protección española que se llama Red Natura, y además lo que permite es que este estado que veis aquí, que una vez se incorpore al cauce natural del río, va a generar una diversidad y una ecología natural, va a permitir incorporarlo a esos espacios visitables, es decir, va a ser para nuestra zona un atractivo turístico mayor del que ya lo es en la actualidad. A nuestro municipio viene muchísima gente a recorrer los senderos que hay en esta zona del Ebro, ¿de acuerdo? Otra cuestión que es muy importante es que hay que tener en cuenta que el alivio que se produce en el río en nuestro término municipal termina solucionando problemas de inundaciones en los municipios que se encuentran muchísimo más abajo. Es decir, la estrategia, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Ministerio, es para solucionar el problema de aquel municipio donde le entra el agua cuando se producen estas inundaciones, es evitarlo moviendo los mazones de esos municipios que están aguas arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esa visión de forma ambiciosa, no solo particular para un municipio, sino que afecte a toda la cuenca o parte de la cuenca, termina solucionando problemas que de otra forma sería imposible, ¿de acuerdo? También existe una cuestión que creo que es relevante en este proyecto, que es que estas medidas han sido acompañadas de unos procesos participativos, de tal forma que todos los ciudadanos han ido conociendo de primera mano cuáles eran las medidas que se iban a ejecutar y el porqué de ellas, cosa que luego ha terminado siendo precisamente la justificación por la cual no ha habido ningún movimiento social ni ninguna negativa por parte de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que con esta imagen queda concluida mi presentación. Muchas gracias, José Ramón. También muy interesante ver cómo a partir de estas acciones que vienen planteadas desde la nueva agenda urbana, desde Hábitat 3 y desde la política pública, se puede implementar capaz temas de mitigación que se puedan presentar relacionados a riesgos en temas como, muy bien lo decía la alcaldesa Claudia López ahorita, que el ente principal de planificación es el agua. Entonces también entender cómo el encauzar el río, todas estas dinámicas, pues pueden derivar en acciones que afecten a las comunidades. Muchas gracias. Quisiera invitar ahora a la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
Y a Carolina igual también te quisiera repetir un poco esa pregunta que hablábamos con José Ramón sobre las medidas que se pueden implementar para garantizar que estas políticas públicas pues tengan una larga duración y no dependan de ciclos políticos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí hoy. No se asuste con mi presentación, está un poco grande, pero la voy a hacer muy rápido. Desde la Secretaría de Ambiente en estos años, en términos de riesgo, nosotros somos la cabeza del sector en el que está el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, que tiene todos los temas de conocimiento, prevención y atención a los desastres. Nosotros nos hemos concentrado en estos 3 años en construir el marco de acción climática de la ciudad yendo hacia el 2050, tanto en los temas de mitigación, tanto en los temas como en los temas de, tanto en los temas de mitigación como en los temas de adaptación al cambio climático. Y hoy quiero hablarles un poquito de cómo nos estamos acercando al conocimiento para la adaptación en los espacios urbanos. Yo a veces veo las presentaciones de los temas más rurales y me da un poco de envidia porque la diferencia de los retos que enfrentamos en una ciudad como Bogotá es que estamos completamente construidos, no tenemos muchos espacios para hacer esa maravilla, por ejemplo, de comprar suelo. Es una insistencia que le hemos hecho más a nuestra autoridad ambiental regional, que es la CAR, que en la adecuación de ríos, en vez de estar como yéndonos para abajo para darles mayor caudal a los ríos, estemos comprando esos suelos. Me pareció fantástica esa alternativa, digamos, que todos sabemos que tendría que ser, pero que la compra de suelos es bien compleja, particularmente en la sabana de Bogotá, que también está muy habitada. No me voy a quedar mucho en los antecedentes. El tema de por qué nos estamos tomando tan en serio el cambio climático, creo que en esta sala no tenemos que subrayarlo demasiado, particularmente en estas semanas en las que hemos vivido, particularmente en el hemisferio norte y particularmente en Europa, los días más calientes que tiene registrados la humanidad en su historia. Estamos todos muy preocupados y la pregunta es, ¿qué tanto logramos hacer para mitigar y para adaptarnos lo que ya es nuestra nueva realidad? Hablamos mucho nosotros de que la política climática no puede estar solamente en un sector, no es una política ambiental, no hay ninguna política pública que vaya a sobrevivir al cambio climático si no nos tomamos en serio sus consecuencias. Lo principal que quiero contarles a ustedes el día de hoy es nuestra evaluación de riesgo climático. Construimos una evaluación que nos permite identificar y evaluar los riesgos climáticos presentes y futuros realmente en la escala más pequeña posible. Tratamos de irnos a lo que llamábamos antes aquí nuestras UPZs, que son las unidades de planificación zonal, que son prácticamente los barrios, para identificar cuál es el riesgo específico que cada barrio de la ciudad enfrenta, porque una vez esta idea de enfrentar el cambio climático como ese problema, digamos, más grave que enfrenta la humanidad es muy complicado, pero cuando llegamos al punto de, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en mi barrio? ¿Cuáles son los riesgos que yo estoy enfrentando? Es mucho más fácil tomar medidas específicas. Entonces, construimos un índice de riesgo para la adaptación ante escenarios de cambio climático, tomando las condiciones de cada uno de los barrios de Bogotá. Consideramos las variables de temperatura y precipitación, es decir, lluvias, hasta 2040. Y con esa información, esta es la generalidad, pero tenemos este índice, como les digo, por cada uno de los barrios de Bogotá, sabemos cuáles son nuestros principales riesgos. Como ciudad, ¿qué enfrentamos? En la zona rural van a aumentar las temperaturas por ahora y hasta 2040 solamente en alrededor de 0.25 grados, que no suena mucho, pero va a cambiar por completo nuestros sistemas de abastecimiento, no solamente de alimentos, sino también de agua. En las zonas urbanas vamos a ver aumentos de temperatura de por lo menos 0.65 grados, que por supuesto nos van a, incluso en una ciudad como Bogotá, que suele ser fría y que suele ser muy pareja a lo largo del año en su clima. En Bogotá vivimos cada día 15 climas, pero a lo largo del año casi todos los días vivimos los mismos 15 climas. Vamos a ver un aumento promedio entonces de 0.65. ¿Eso qué implica? Particularmente en las zonas en donde tenemos altas densidades, pocas áreas verdes, poco arbolado urbano, particularmente aquellas que han sido desarrolladas de manera informal, en la que no se ha dejado espacio para árboles, para zonas verdes, vamos a poder tener un aumento de la temperatura o de cómo se percibe la temperatura de hasta 3 grados.
que es real, las que llamamos las islas de calor, que representan un riesgo, por supuesto, sobre todo para las personas adultas, para las personas mayores y para los menores de 4 años. En la zona occidental, para quienes no hayan tenido la oportunidad todavía de ubicarse en Bogotá, nosotros estamos en este momento en el oriente. Los cerros orientales que vemos son nuestro paréntesis hacia el oriente, o por supuesto occidente está del otro lado. Occidente ha sido la zona tradicionalmente más seca de Bogotá y en esa zona van a aumentar las lluvias alrededor de 35%. Quienes habitamos el borde oriente estamos acostumbrados a vivir con el agua. Hemos construido de manera relativamente resiliente al agua, mientras que en el occidente y particularmente en el suroccidente, que es donde tenemos las mayores ocupaciones informales, los mayores desarrollos informales en la ciudad, no hemos tenido que enfrentar de esta manera el agua y no estamos igualmente preparados. Solamente quienes están al borde del río Bogotá han tenido episodios de encharcamiento e inundación, pero en general en las zonas más altas del occidente y del suroriente van a enfrentar una nueva relación con el agua y con la lluvia. Mientras que aquí en nuestros cerros orientales y en nuestra zona rural más grande, esto no se habla mucho, seguramente la alcaldesa lo mencionó esta mañana, Bogotá es 75% rural. Y Sumapaz, que es nuestra localidad más grande en la zona rural, y los cerros orientales van a bajar las lluvias en un 15%. Y eso, por supuesto, nos va a incrementar el riesgo de incendios forestales de manera muy significativa y también va a implicar un cambio en la manera en la que producimos nuestros alimentos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo partimos? Usamos esta información basada en la ciencia, que sigue siendo hasta ahora muy conservadora. No sé qué opinan quienes nos visitan, no sé si hay alguien de Italia o de España. Los escenarios que están viviendo ustedes este verano, se esperaban, sí, pero no ya, dentro de 5 o 8 años. Entonces, estos son escenarios que por más que suenan muy graves, siguen siendo conservadores. Probablemente sean mucho más dramáticos y mucho más acelerados de lo que hubiéramos pensado. Nos permiten identificar, como sale aquí en cada una de las localidades, cuál de nuestros principales riesgos, inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, islas de calor o incendios forestales, enfrenta la población de cada una de estas, para que incluso sean quienes toman las decisiones más locales posibles, quienes se preparen para lo que enfrentamos. En Bogotá en general, hemos enfrentado todo menos las islas de calor durante nuestra historia. Somos una ciudad andina que tiene afortunadamente somos benditos en nuestro sistema hídrico, nos cruzan quebradas y ríos, estamos acostumbrados de alguna manera al encharcamiento y a la inundación. Periódicamente, cada 5 años, tenemos episodios de incendios forestales, particularmente en los páramos, en los cerros orientales. Nada de esto es absolutamente nuevo, más que las islas del calor, que sí iban a ser un fenómeno que no conocíamos. Entonces, lo que yo digo a veces en las comunidades es, imagínense que esos episodios que tenemos cada cierto tiempo y que afectan la forma en la que vivimos, se les sube el volumen y son cada vez más frecuentes. Entonces, digamos que prepararnos, adaptarnos, a veces cuando voy a discusiones sobre adaptación, parece que estamos enfrentando películas de ficción, ¿no? En la que no cae el meteorito. Y no, es hacer más y mejor de lo que ya hemos tenido que hacer para adaptarnos. No voy a entrarle mucho al tema de mitigación, pero tiene, por supuesto, también consecuencias sobre la forma en la que ocupamos el territorio. Nos hemos concentrado tanto para mitigación como para adaptación, como lo están haciendo gran parte de las ciudades del mundo, en proponer ciudades de proximidades en las que tengamos menos necesidad de transportarnos, de cruzar la ciudad. La mitad de nuestras emisiones vienen del transporte, pero por supuesto otra buena parte viene de los residuos. El manejo de residuos representa riesgos para las ciudades, particularmente porque ante cualquiera de los impactos o desastres que pueden suceder con mayor frecuencia frente al cambio climático, vamos a tener situaciones difíciles en términos de qué hacer con nuestros residuos. Estamos produciendo en Bogotá alrededor de 7.000 toneladas de residuos al día y estamos utilizando tecnologías medianamente prehistóricas como el entierro de residuos para enfrentarlo. En esto estamos en nuestra política pública, no quiero extendernos demasiado, nuestra política debe quedar aprobada
para dentro de más o menos un mes, 2 meses, esperamos en Bogotá las políticas públicas para hacer políticas de ciudad, que no sean una política de solo un gobierno, deben ser aprobadas por todo el gabinete distrital y deben tener un proceso de participación realmente muy importante. Y en eso llevamos trabajando muy duro los últimos 2 años para poder llegar a tener nuestra política de acción climática bien estructurada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Me quedo también un poco con este índice de riesgo que se está pensando desde la escala barrial y cómo además esto puede ser una herramienta útil para generar estos indicadores y tener también mapeado dentro de la escala de ciudad qué ocurre también con los asentamientos informales. Un poco cómo está dentro del mapa que nos mostrabas y que nos compartías como ese mapa de calor, todas estas zonas, también todo el occidente y el suroccidente, que es donde están concentrados la mayor cantidad de asentamientos de origen informal en la ciudad, cómo se venían esas manchitas rojas, entendiendo que son zonas bastante vulnerables y entender también a qué nos debemos preparar, qué tenemos que tener en cuenta para lo que se puede venir eventualmente. Gracias, Carolina. Y por último, quisiera invitar a Adriana. Muchas gracias, Adriana. La pregunta que tenemos para ti es, ¿cuál es el rol de la comunidad, las organizaciones sociales y el sector privado en la prevención de riesgos de desastres asociados a la vivienda en asentamientos informales? Esto también un poco desde la lógica de este caso que nos vas a contar, del empoderamiento y de las ciudades o comunidades resilientes. Muchas gracias, Daniel. Encantada de estar con ustedes y poder compartir. Antes de comenzar, les quiero contar, en Miyamoto trabajamos en procesos donde ponemos a las personas, al clima y a la naturaleza en el centro del enfoque para poder tener unos procesos integrales donde podemos abarcar el lado de planeación urbana, el lado de mitigación a riesgo y adaptación al cambio climático y desarrollo comunitario de forma, como les digo, más integral. En esto hemos abarcado y hemos estado muy interesados en la adaptación de soluciones basadas en la naturaleza y las hemos explorado e integrado en los procesos que tenemos y en los proyectos. Y en esto nos hemos interesado mucho por todo el concepto de ciudad esponja. Una ciudad esponja es realmente un área que está diseñada para retener, tratar y reutilizar el agua lluvia. Esto lo hacemos pues para poder obtener mayores beneficios medioambientales, pero también sociales y económicos. La idea es el uso de soluciones basadas en la naturaleza y de soluciones naturales para poder retener y reutilizar esta agua, como les digo, y es pasar de un concepto donde el agua se percibe como una fuerza destructiva, pasar al concepto del agua como una fuerza productiva, tanto para la creación de ciudad como creación de comunidades. En esto, como les menciono, la utilización de soluciones basadas en la naturaleza se vuelve esencial. En un ambiente o en ámbitos como estamos hablando de asentamientos informales, que son ya asentamientos muy densos, ¿no? Donde hay mucha construcción, estamos principalmente hablando de infraestructura verde, pero realmente las estamos utilizando no solo a nivel de mitigación de riesgo y por el lado de adaptación, digamos, al cambio climático, pero con una idea de poder utilizar estas intervenciones para crear también espacios multifuncionales y realmente estar ligados más a un tema de desarrollo comunitario. Entonces, esto es una creación a través de estas soluciones basadas en la naturaleza, de crear y generar espacios que sean sanos, que promuevan el desarrollo económico, que conecten personas y servicios, que sean inclusivos y que sean seguros. Y en esto vamos más allá de simplemente los beneficios medioambientales, ¿no? Como podemos ver a nivel de biodiversidad, reverdecimiento, refuerzo de los ecosistemas, sino que realmente estamos enfocados en un lado de los co-beneficios, mirando el mejoramiento de la habitabilidad y de la calidad de vida de los barrios. Entonces esto viene a tanto mirar aspectos de bienestar y habitabilidad como salud pública, servicios ecosistémicos, desarrollo económico local, entre otros. Para entrar a ejemplos específicos voy a mostrarles dos proyectos o ejemplos de dos proyectos. El primero de estos es en Kinshasa. Kinshasa estamos trabajando en 3 comunas alrededor del río Nijili que viene acá. Son 3 comunas que son muy densamente pobladas, son asentamientos informales en la gran mayoría y muy propensas a inundaciones.
Los ejemplos que les voy a mostrar, los tengo que tomar un paso atrás y decirles que vamos a mostrar ejemplos muy puntuales de intervenciones, de soluciones basadas en la naturaleza, pero tenemos que tener en cuenta que esto se hace dentro de un marco de planeación urbana, después de un diagnóstico urbano, teniendo lo que llamamos la consolidación de una estructura socioecológica. Entonces es entender que estas intervenciones no funcionan de forma puntual, sino que realmente funcionan como una red y como un sistema, y se incorporan, digamos, dentro de todos estos espacios o dentro de todo este marco que se establece y que llamamos pues la estructura sociogeológica del lugar. El primer piloto que les voy a mostrar, o el primer área, digamos, de enfoque, es un área de drenaje natural al borde del río que vemos acá. Es un área que recibe aproximadamente 1/3 del agua de toda la comuna y sufre, pues, como vemos acá, no es solamente de inundaciones pluviales a nivel de la lluvia, sino también de inundaciones fluviales por el río. Esto es un proceso donde no solo venimos a entender cómo se maneja el agua y cómo recorre, digamos, por este espacio, sino también miramos todas las oportunidades y cobeneficios que pueden haber en el lugar, ¿no? Que vemos que las comunidades también están aprovechando. En este caso en particular hay producción de briquetas, hay producción de compost y hay también unos procesos de reciclaje que estamos aprovechando e incorporando dentro de las soluciones que podemos presentar. No estoy segura si ven todo, creo que ven más que todo el cielo del render, pero es una incorporación entonces no solo de soluciones, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de agua, sino que es la incorporación de programas y de equipamientos públicos que logren responder a las necesidades y a las expectativas de la comunidad para generar esa apropiación y ese valor a nivel comunitario. Estos también son oportunidades para integrar el agua más activamente dentro del diseño urbano, y pasamos de nuevo a ese concepto, a esa sensibilización sobre el agua y esa relación con el agua que pasa de ser de algo destructivo a algo más productivo. Como también, ¿cierto?, la utilización de alternativas y de espacios un poco más innovadores, como lo son los espacios y los paisajes anfibios, que funcionan muy bien con y sin agua, ¿cierto?, cuando están inundados, al igual que cuando no lo están, como son estos diques habitables o en las llanuras inundables del río. Esto me lleva a enfatizar la importancia también de esa infraestructura social, ¿no? El poder ligar muchas de estas soluciones también a esa infraestructura social existente. En este caso es un ejemplo donde estamos trabajando en un área con un colegio directamente opuesto al área digamos, de intervención, y por ende las propuestas que se hacen son propuestas que están muy ligadas a espacios lúdicos. Estos colegios ya se vuelven, la escuela se vuelve un estilo de custodio también de estos espacios, y podemos generar más esa apropiación, pero también pensando en ese mantenimiento y operación a largo plazo. Y lo mismo a nivel de apalancar ya iniciativas, conocimientos, habilidades de la comunidad que están presentes, sabiendo que estos son oportunidades para amplificar y poder replicar algunas de esas iniciativas e incorporarlas dentro de los procesos que se están llevando a cabo. Para entrar un poco más dentro de estos procesos, ¿cierto? Y enfatizar la importancia de la comunidad, la importancia de estos procesos participativos, no solo para generar una apropiación, sino para también el lado de sostenibilidad, digamos, a largo plazo, y empoderamiento de las comunidades frente que ellos mismas, ¿cierto?, puedan armarse, como bien lo dijo Vilma, de poder armarse esos conocimientos necesarios para crear esa resiliencia. Voy a entrar un poco a los procesos de otro proyecto que estamos haciendo en este momento, principalmente en Lima, donde estamos tratando en el casco histórico 2 áreas muy densas, contrastadas a las orillas del río Rímac, que está mostrado acá. Son áreas que una de ellas siendo un asentamiento pues en el Cerro San Cristóbal, un asentamiento informal bastante denso, y bueno, como vemos en simplemente esta imagen, aunque veo que el contraste no está ideal, pero es un área que realmente no tiene mucho verde, no tiene mucha sombra, hay muy poca filtración, digamos, infiltración de agua también, tenemos la napa freática bastante contaminada. Y entonces los ejemplos que voy a entrar a nivel de proceso participativo, de nuevo, voy a saltar toda una parte de diagnóstico urbano, pero refuerzo con esta imagen simplemente el hecho de que todos estos procesos están dentro de un marco
de planeación urbana y de establecimiento de esta estructura socioecológica. Entonces, no son intervenciones y procesos aislados, sino que de nuevo todo es un sistema, ¿no? Funcionan juntos. A nivel de procesos participativos, son las oportunidades de entrar a ese intercambio de conocimientos y traer herramientas de facilitación y de sensibilización. En este caso, pues la creación de unas tarjetas donde tocamos temas de espacio público, temas de infraestructura verde, infraestructura azul, de patrimonio, de cambio climático, y entramos entonces a discusiones también con las comunidades, y esto puede ser vecinos interesados, son entidades cívicas con sede in situ, son comedores comunitarios, ¿cierto?, que puedan participar también, pero entramos a discusiones entonces de patrimonios locales, material, inmaterial, natural. En este caso hay un gran enfoque en el patrimonio hídrico, también las implicaciones socioambientales, ¿cierto?, que tenemos al mejorar la calidad ambiental de esos espacios públicos, y de toda la parte de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto?, un debate a nivel de cuáles son sus impactos, pues, para mitigación de riesgo, adaptación al cambio climático, entender las experiencias previas que tienen las comunidades, las capacidades de la comunidad y dónde hay que reforzar, principalmente pensando, pues, en ese mantenimiento de operación a largo plazo. Entonces, estas discusiones acá, como un poco reiterando lo que les acabo de decir, pero principalmente haciéndole énfasis, disculpen, me regreso, a este lado de memoria del agua. Como estamos hablando de este casco histórico, también hay una presencia de canales de irrigación prehispanos, que en un pasado estaban muy activos y, como vemos, hacía parte casi de ese paisaje cultural. La gente los utilizaba para recreación, y a medida que fuimos urbanizando el área, esta foto es de 1920, pero a medida que se fue urbanizando esta área, estos canales se fueron tapando. Y eso ha tenido unas repercusiones muy grandes a nivel del ecosistema, de ese reverdecimiento, pues, que nos hace falta en Lima, pero donde esos canales siguen existiendo, vemos un ecosistema que florece. Entonces, gran parte de este trabajo ha sido, a través de estos procesos participativos, también conocer esas memorias, esos conocimientos ancestrales, básicamente de cómo funcionaba el área, y de poder traerlos también. Y de nuevo, mirar esas experiencias previas que tienen a nivel de huertas vecinales, a nivel de sistemas organizativos y gobernanza, y también de problemas, pues, estructurales. En este caso, pues, hay grandes problemas como el acceso peatonal, etcétera. La identificación y priorización también de pilotos, el tipo de tipologías de proyectos de espacio público, de gestión al agua y de mejora al medio ambiente. En este caso, ¿cierto?, una identificación desde microlotes y espacios pequeños, residuales casi que dentro de ese tejido urbano que vemos, como a espacios muy grandes de quintas, de espacios abiertos en el piedemonte. Y obviamente discusiones alrededor de la dificultad del mantenimiento de estos espacios, y por ende la necesidad de identificar y de co-crear unos procesos de gestión y mantenimiento, al igual que de monitoreo y seguimiento. Y esto lo hacemos, la idea no es solamente tener espacios óptimos y que funcionen bien, pero también un refuerzo y un fortalecimiento de las organizaciones locales, poder promover la articulación entre la institución, digamos, y las estructuras de gobernanza local. Y entonces acá integramos, pues, la serie de actores, desde actores institucionales a organizaciones vecinales. En este caso se crean comités particulares específicos para los proyectos, y también organizaciones externas. Y la idea es generar unos planes, como les menciono, de gestión y monitoreo, y gestión y mantenimiento, al igual que monitoreo y seguimiento, donde podamos tocar el tema tanto de impacto social como el lado de infraestructura verde azul, como el lado de espacio público y de patrimonio. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Realmente estamos buscando crear mayores puentes entre la política y la práctica, estamos buscando acompañar un poquito más a nivel institucional para facilitar justamente esa creación e implementación de soluciones basadas en la naturaleza, y en muchos casos esto implica una cierta evolución del marco normativo,
para que permita, por ejemplo, huertas urbanas, donde antes, creo que Bogotá, pronto la secretaria me puede corregir, pero creo que solo hasta hace un año eran ilegales tener huertas urbanas, por ejemplo. 2 años, bueno, 2 años. Y también de vincular las instituciones con la comunidad, de poder mejorar los canales de colaboración en ese sentido y de mejorar la participación también del sector privado dentro de lo que pueden ser estas soluciones, tanto a nivel de gobernanza, de mantenimiento, de financiamiento y de gestión. Y bueno, con eso termino un poco la presentación. Muchas gracias y feliz de entrar. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Importante también resaltar, me quedo con esos verbos capaz que mencionabas de retener, tratar y reutilizar el agua y capaz dejar de verlo como, o dejar de entender su capacidad destructiva para tener ese aprovechamiento productivo a partir de los casos que nos mencionas de Quinchaca y de Lima. Entonces, súper interesante. Quiero invitar a todos los panelistas a que suban a la mesa, por favor, y podamos tener una sesión de preguntas que el público nos ha venido escribiendo por medio de la aplicación. Vamos a tener tenemos 4 preguntas en este momento. Creo que alcanzaríamos a tener una quinta, entonces les recuerdo que todo el panel de preguntas lo estamos manejando a través del chat de la aplicación, recordándoles que estamos en el evento 1.4A. Ahí en el chat van a encontrar como los espacios de las preguntas formuladas y si puede surgir una adicional. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo abordamos la prevención de riesgos en los asentamientos precarios cuando las políticas públicas se caracterizan por una mirada cortoplacista y asistencialista, sin considerar la gestión social del hábitat, privilegiando la rentabilidad política de corto plazo? No sé, de pronto, Carolina, si te quieres animar con la pregunta. Claro que sí. ¿Cómo abordamos la prevención de riesgos en los asentamientos precarios cuando las políticas públicas se caracterizan por una mirada cortoplacista y asistencialista, sin considerar la gestión social del hábitat, privilegiando la rentabilidad política de corto plazo? Yo creo que esa es otra de esas preguntas que se soluciona cuando uno no piensa en el elefante del problema, sino que lo parte. Si uno pone la gestión social como actividad más que la gran obra, ¿no? Tenemos a pensar mucho en temas de prevención, en arreglemos la ladera, metámosle 200.000 millones de pesos y pues ni la obra, ni la ladera, ni van a alcanzar a prevenir todo el riesgo. Entonces, yo creo que es un tema en el que la gestión social, el trabajo con la comunidad es el proyecto. No es un proyecto que requiere de algo de gestión social y de trabajo de comunidad, sino que es el centro del proyecto está ahí y no es un proyecto. Y no es en una administración, son muchas administraciones consecutivas dejando el énfasis sobre el mismo estilo de trabajo. Yo creo que hemos tenido, sobre todo por ejemplo en los préstamos de gestión del riesgo, en las operaciones de crédito con las multilaterales, seguimos pensando, por ejemplo, que el reasentamiento es una posibilidad. El reasentamiento como lo conocimos en los 90 ya no es una posibilidad, no hay manera de hacerlo lo suficientemente bien. Se pueden hacer reasentamientos más chiquitos, pero son dos cosas. Pensar en la gestión como el proyecto y lo otro es siempre, por más impopular que sea, actuar desde la verdad del riesgo. O sea, es decir, yo trabajo por ahí con 2 o 3, no me toca mucho porque como les digo no estoy en atención, pero las 2 o 3 comunidades que tienen declaratoria de alto riesgo no mitigable, que saben que van a tener que moverse, pero que están buscando sus propias medidas de adaptación, que están buscando su propio financiamiento, ya esas comunidades vienen de procesos organizativos súper interesantes, de liderazgos políticos súper interesantes, en las que si encontramos un punto medio en el que sea no vamos a reasentar a todos, de pronto hay unas medidas de mitigación que efectivamente logran que algunos se queden, ya hay mucha disposición a eso, digamos, lo que hay es también un llamado a no partir de absolutos, ¿no? A que cada mancha de riesgo tenga que ser eliminada la población. No sé si fue muy comprensible, pero sobre todo que no es infraestructura, la solución no es infraestructura. Hay soluciones de infraestructura dentro de proyectos cuyo centro tiene que ser la gestión social. Y siempre va a ser importante, a nadie le gusta que le digan ustedes todos se pueden morir y se tienen que mover. Eso es muy duro que se lo digan a uno, entonces hay que ver cómo se construye también esa detección del riesgo. Muchas gracias, Carolina.
La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo afrontar la vulnerabilidad en la que se encuentran los asentamientos informales que suelen ubicarse en zonas de alto riesgo, justamente frente a los desastres naturales? Andrés. Gracias. Bueno, con lo que se habló en la presentación, ningún riesgo es igual a otro, ninguna vulnerabilidad, ninguna comunidad, ningún contexto. Entonces, por eso se debe partir del análisis específico del lugar donde se va a trabajar. Como hablábamos de las acciones pequeñas de grande impacto, para el Caribe es reforzar techos, garantizar agua y electricidad. Para zonas que están aledañas a los ríos, obviamente las soluciones van a ser unas soluciones palafíticas que eleven el nivel de la vivienda para permitir que el agua pase sin que afecte la vivienda. Entonces toca analizar los riesgos, las vulnerabilidades y las necesidades de cada comunidad para dar una solución específica que responda a esa necesidad. Muchas gracias, Andrés. También hay una pregunta para José Ramón, y la pregunta es, ¿hasta qué punto vuestra agenda urbana local os ha ayudado a poner en marcha las actuaciones que se han comentado? ¿Cómo ha contribuido la planificación estratégica a conseguir los objetivos pretendidos? Pues de forma muy positiva. ¿Hasta qué punto? Pues, de forma muy positiva. A ver, la forma tradicional en la que estábamos acostumbrados a trabajar, y más desde mi área, pensar que yo soy arquitecto y la forma de trabajar de los arquitectos, los ingenieros, es muy cartesiana. Es decir, nosotros pues somos menos flexibles que otros profesionales. Entonces, para nosotros la llegada de este tipo de planificación estratégica, donde no se ataca una especialidad, sino que las cosas se resuelven de una forma global y se inciden de forma distinta a una vez y con distinta intensidad, temas que tienen que ver con infraestructuras, con cuestiones de gestión, con temas sociales. Es como yo en algún momento he utilizado, ¿no? el ejemplo de decir, es como pretender ver una imagen en 2D y de repente tener la posibilidad de verla en 3D y tocarla y darle la vuelta y verla desde un punto de vista, desde otro, incluso poder, no sé, tenerla en las manos y lanzarla y jugar con ella. ¿Qué significa? Que te permite atacar los problemas desde muchos puntos de vista y desde muchas direcciones. Eso en la práctica que te da muchísimos argumentos a la hora de defender un proyecto. Y cuando tú estás armado con muchísimos argumentos, es muy fácil convencer a tu interlocutor que la propuesta permanezca en el tiempo, que distintos políticos o distintos gobernantes puedan también familiarizarse con las bondades de ese proyecto. Es como si, no sé, como si una imagen la vieras directamente o a través del reflejo de una cueva, ¿no? Como el mito de la caverna. De acuerdo. Muchas gracias. Hay otra pregunta para ti, que está involucrado un poco a la gestión con propietarios del suelo y todo este tema de indemnización en el municipio de Alfaro. ¿Fue una compra de suelo o algún tipo de intercambio de potencial? ¿Se podría pensar este tipo de estrategias para la relocalización de asentamientos informales que están en riesgo muy alto? Más que todo ligado a la compra de suelo para pero la pregunta es para mí para ti, también. para el proyecto puntual del Alfaro, del río. ¿La puedes repetir, por favor? El Claro resumen. que sí. ¿La compra de suelo? ¿Cómo ha sido la gestión con propietarios de suelo a los que se ha indemnizado el municipio de Alfaro? ¿Fue una compra de suelo o algún tipo de intercambio? A ver, la mayoría del terreno era municipal, por eso la implicación del ayuntamiento ha sido directa. Pensar que esos terrenos generalmente han sido producto de lo que inicialmente se han llamado como terrenos comunales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? En la ejecución de esos mazones, de esos diques, los terrenos que ahora eran cultivables eran unos terrenos que por primera vez, y los primeros propietarios fue la comunidad, porque esa construcción la ejecutó la administración. Sí que es cierto que luego ha habido momentos en los que se han subastado o se han vendido. Entonces, existen situaciones en las que pertenecen a los particulares. Para los casos de los particulares se ha hecho la valoración correspondiente, se ha tratado de llegar de forma amistosa y si no, se ha iniciado un proceso de expropiación, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de los casos ha sido de forma amistosa y en la mayoría de las actuaciones, no solo en Alfaro, sino en todos los 325 kilómetros que tiene el ámbito de acción de este proyecto Ebro Resilience, ha sido mediante el aporte de los terrenos por parte de los ayuntamientos. Por eso la implicación de los ayuntamientos ha sido capital desde el primer momento. Estábamos aquí secreteándonos que el problema de los asentamientos es que en la gran mayoría de los casos los moradores no son propietarios del suelo. Entonces, aunque uno fuera a comprar
Usualmente son procesos de invasión de muchos, muchos años en los que hay un derecho, por supuesto, pero no hay claridad sobre la propiedad del suelo o son suelos públicos que no podemos comprarnos a nosotros mismos. Y de todas maneras, en una ciudad como Bogotá, que solamente por la proliferación de quebradas y ríos, les diría yo que tenemos tal vez 2 millones de personas viviendo en situaciones de alto riesgo no mitigable o en rondas de ríos, que no necesariamente es alto riesgo no mitigable, pero que es ilegal que estén ocupados hasta el punto en el que están. Es decir, no habría PIB que alcanzara para comprar todo el suelo y menos todas las mejoras, o sea, las viviendas sobre el suelo. Entonces, yo creo que en el entorno urbano, por lo menos, esa no sería una solución para los asentamientos informales como los conocemos en Bogotá. Puede que en otros lugares haya más propiedad sobre el suelo que pudiera llegar a favorecer eso, pero de todas maneras lo que estás haciendo es sacando a la gente de los lugares más próximos. Entonces es muy difícil. Usualmente los asentamientos están ahí porque están cercanos o al transporte o al trabajo o a algún tipo de mercado. Y vas a mandar a la gente normalmente a los lugares rurales porque el precio de la especulación, pues los precios del suelo no te dan para dejarlos en el centro. Entonces, la apuesta tiene que ser unos procesos de renovación urbana que le abran espacio a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario y pueda ofrecerles vivienda, pero en mecanismos de mercado, creo yo. Si quieres ahí, yo quiero agregar una pregunta que va un poco ligado a esto y es cómo dentro de estas acciones o dentro de las estrategias que pudieron presentar los panelistas se incluye justamente ese tema de inseguridad en la tenencia del suelo, hablando propiamente de los asentamientos. Cómo dentro de la estrategia que nos comentabas un poco ahorita del índice de riesgo y demás, cómo se tiene en cuenta ese tema de inseguridad en la tenencia, justamente por la configuración del asentamiento. No se tiene en esta versión del índice, tendría que tenerse. Lo que pasa es que realmente, por lo menos en Bogotá, el tema deja es decir, a gran parte de la ciudad en una precariedad muy peligrosa. No sé en Kinshasa cómo habrá sido eso. No, reitero, un poco reiterando lo que acabas de decir, Carolina, porque también hay mucho gris, ¿no? Un poco lo que decíamos, no es simplemente esa definición de informalidad, también es una gama muy amplia. A nivel de tenencia también lo es, ¿no? Porque hay gente que sí efectivamente ya lleva, como dices, hay un derecho del uso al suelo también, llevan más de 50 años ahí, pueden tener títulos, pero no son títulos legales necesariamente. Entonces entras en un gris muy duro, ¿cierto? Que es un poco reflejando el proceso que tuvo Brasil, buscando la formalización de las favelas en los 90, donde es un proceso absolutamente imposible, ¿no? Pero sí pienso que en algunos otros entornos donde esa densidad no es tan alta, efectivamente pueden ser soluciones de buscar alternativas. Siempre es la gran mayoría del tiempo una falta de la falta, digamos, de opciones también, ¿no? Donde es esa escasez de poder escoger y de tener otras opciones que lleva a la gente a sentarse en unos ciertos lugares, como dices, por tema de acceso al empleo, por tema de red comunitaria y esa red de apoyo social que necesitan, por tema de acceso a transporte público, etcétera. Entonces, sí es buscar lo que hemos visto a nivel de asentamientos informales, principalmente cuando necesitamos sensibilizar de pronto y tener unos procesos donde buscamos una cierta relocalización, se busca siempre una relocalización in situ. De todos modos, puede que en un área que hay áreas pues de alta vulnerabilidad donde simplemente no pueden estar, o es muy difícil que estén, pero buscamos alternativas in situ que, como dices, lleva a un proceso también de revitalización y de renovación y rehabilitación urbana. Y en otros, y creo que en otros ambientes, en Kinshasa no entro dentro de los aspectos de tenencia, son muy particulares, pero sí pienso que cuando hay un poco menos densidad se pueden entrar en estos procesos de compra de suelo. Ahora, siempre es importante, y eso es lo que hemos tratado de enfatizar hasta con estos procesos de soluciones basadas en la naturaleza, es crear esa apropiación y esa sensibilización de la importancia de tener ciertos espacios y que funcionen o que no sean ocupados por tema de mitigación a riesgo. Es las comunidades que están asentadas con estos riesgos tan altos, pues es un día a día, ¿no? Y se vive ese riesgo día a día, es algo muy palpable, pero como volvemos, la falta de opción lleva a decir, bueno, ¿y entonces cuál es la alternativa? Y acá es generar espacios que busquen ser muy productivos también para la comunidad, que generemos también esos programas
ese lado, digamos, multifuncional, ojalá, de ciertas intervenciones que brinde generar más apropiación, más valoración, digamos, de esos espacios que debemos mantener, entre comillas, libres, pero en paralelo con generar esas opciones. Y si es relocalización, siempre relocalización in situ es un poco lo que se busca, y eso son alternativas ya donde entramos de nuevo a estos procesos pues, de vivienda, pero nunca es, o sea, sí, nunca es una sola entrada, ¿no? Son múltiples soluciones pues, que hay que abarcar. Sí, tenemos para una última réplica. Sí, de tiempo. Yo que, en relación a, pues eso, al dominio, a la titularidad del terreno, en España hay una solución verdaderamente ingeniosa que creo que puede ser inspiradora para aquellos que igual no tengan un problema similar. La ley de costas incorpora una afección en aquella zona que se declara como dominio público, es decir, a determinada distancia del mar, automáticamente la voluntad política y la voluntad de la ciudadanía es recuperar ese espacio para la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay asentamientos legales e ilegales en donde plantear una expropiación o una reubicación sería, además de económicamente inviable, socialmente inviable también. Pero sí que se puede sembrar la semilla de que en un futuro, a largo plazo, se pudiera recuperar ese terreno. Entonces, la última decisión tomada es determinar que ese dominio es del Estado, dominio público hidráulico, y quien tiene una vivienda podrá disfrutarla de tal forma que el valor de lo que supondría la indemnización por la adquisición hoy sea equivalente al alquiler que él paga durante la vida de ese inmueble. De tal forma que, igual hoy no, y dentro de 3 años no, pero a la vuelta de 50, 60, 100 años, futuras generaciones podrán disfrutar de ese dominio, es decir, de ese espacio. Y además, visto lo visto con la situación del cambio climático y la subida de la altura del nivel del mar y los desastres que vemos, también puede ser a largo plazo una solución para situaciones muy catastróficas y muy negativas. Muchas gracias. Y bueno, ya con esta pregunta le damos cierre al espacio. Muchas gracias a todas y a todos los participantes y los invitamos a seguir disfrutando de los demás espacios del foro.